Y ese momento me pegó, porque estaba en casa, quería ver a los míos y no tuve tiempo de nada de eso. Tampoco llegué al punto de decir por qué me metí en esto, pero sí fue muy difícil, sí fue muy desafiante. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Deberes. Las redes sociales son solo... Una oportunidad. El mundo grita por líderes capaces de... asumir sus deberes antes de exigir sus derechos. También lo que te dice el corazón por dentro, ¿verdad? Al final uno sabe si lo dio todo. Y no siempre lo di todo, y no siempre me sentí así en gestiones pasadas. Pero como no siempre me sentí así, hice todo para garantizar que hoy, cuando tú me preguntaras esto, me sintiera como me siento. Hoy, en Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a un amigo, a un líder que admiro enormemente, que he tenido la suerte de viajar con él, de estar con él, de tenerlo en mi casa, de poder compartir muchas anécdotas, muchas conversaciones, además de ser colegas, además que los dos nos encanta esto del tema del liderazgo, además que venimos desde la misma cuna geográfica, y es que somos ambos maracuchos y él todavía está allá. Y la verdad es que nos ha dado un ejemplo enorme de liderazgo a los maracuchos, a los zulianos, a los venezolanos y a los latinoamericanos. Me refiero a Argenis Angulo. Argenis, gracias, hermano, por estar aquí. Amancio, amigo, gracias a ti por crear no solo esta conversación, sino estos espacios entre líderes que agradecemos quienes, no solo quienes estamos como yo y con el privilegio de formar parte de esa agenda, sino quienes como tu audiencia disfrutamos de los contenidos que estás generando. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y este programa, además tú eres el segundo que repite, el primero fue Eduardo Rommel, tú eres el segundo que repite en esto y ya veremos las razones de por qué. Pero esto comienza con una pregunta que te dejó Marinela Salvador. Y ahí dice, si tuvieras un líder imaginario en tu vida, ¿qué te diría de lo que estás haciendo hoy? Tengo líderes presentes, imaginarios y líderes que no están ahora, pero que a veces converso con ellos, ¿no? Y que me pregunto, ¿qué diría? Como pasa en el coaching, tú sabes, ¿verdad? A veces hay coaches que te dicen, escuché tu pregunta, aunque no estabas ahí en esa conversación. Me diría que siga hacia adelante, sí, que está orgulloso, que crea en mí, que no pierda la posibilidad de maravillarme con el camino, que lo disfrute, que a veces que me relaje, a veces me invitaría a relajarme. Pero por sobre todas las cosas me auparía, me diría dale, 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 que vas bien. Qué bueno, qué bueno. Argeni, tuviste el privilegio, el compromiso y el gran trabajo de que el año pasado, 2022, presidiste la Junior Chamber International, la Cámara Junior Internacional. Eso es, la verdad, un lugar donde pocos llegan, donde muy poquitos llegan, la verdad. Y es la organización más grande de formación de líderes del mundo. Hoy, visto de 3 meses que dejaste el cargo, ¿qué se siente? Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Y cuando digo hicimos es que estoy clarísimo. Uno, estoy claro de que sí trabajé mucho para lograrlo. Y que trabajé muchísimo durante la presidencia. Y eso lo digo con ese énfasis porque hay quienes me dicen, tú siempre hablas de equipo y no reconoces que todo lo que tú has hecho, no es solamente la fe o el apoyo, no, tú has hecho mucho. Y sí, yo reconozco que me he esforzado mucho, pero al mismo tiempo también reconozco con la misma fuerza que los grandes logros, la única manera de que sean posibles es en equipo. Y eso no es un romanticismo. En la vida real hubo gente que me apoyó cuando yo no podía. Cuando decía del líder imaginario, ese líder imaginario está ahí porque sabe ese líder imaginario que muchos momentos de debilidades hubo en mi camino, que muchos momentos de dudas hubo en mi camino. Así que ese me diría, epa, o sea, no dudes, por eso es que lo pongo ahí siempre. Porque yo no tengo temor de decirlo, al contrario, lo he dicho muchas veces, la mitad de mi vida yo no creí que yo podía lograr
absolutamente nada, un poquito cercano a las cosas que he logrado. Y ha sido un trabajo personal intenso, pero ese trabajo ha sido respaldado, acompañado, energizado por otras personas que me dijeron que sí cuando yo pensaba que no, que me dieron en el empujón final cuando yo dije que no, pero también cuando dije que sí, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Así que cuando miro a ese año 2022 estoy profundamente orgulloso y profundamente agradecido. Y tengo esa sensación todavía de misión cumplida. No siento, Amancio, ay, qué mal que se acabó. No, siento que duró lo que tenía que durar. Siento que hice lo que tenía que hacer, que lo entregué todo. No tengo una pizca de, ay, si hubiese durado un poco más este tiempo, hubiese hecho esto. Claro que hay mucho por hacer. Pero cuanto nos propusimos con la junta directiva, con el equipo, lo logramos y lo hicimos bien. Y ese bien reconocido en los diferentes escenarios, en lo oficial y en lo extraoficial. Y también lo que te dice el corazón por dentro, ¿verdad? Al final uno sabe si lo dio todo. Y no siempre lo di todo, y no siempre me sentí así en gestiones pasadas. Pero como no siempre me sentí así, hice todo para garantizar que hoy, cuando tú me preguntaras esto, me sintiera como me siento. ¿Qué pasó en el Argenis, en el ser humano, ese que con mucha frecuencia, gracias a Dios, vuelve a casa a abrazar a su madre, a su hermana, a sus hermanos? ¿Cómo se transformó después de cuántos países visitaste, Argenis? 45 países en 51 misiones internacionales, es decir, algunos de esos países se repitieron. Después de visitar 45 países, después de estar montado un año en un avión, que pasaste muy pocos días en tu terruño, en tu casa, en tu hogar, durmiendo en tu cama, y ahora llegas a tu casa, ¿cuál fue el Argenis que comenzó en el 2022 y el que está en el 2023, que se reúne a comerse un plátano cocido con su mamá? Yo diría que es el mismo. Es decir, por supuesto que aprendí muchas cosas, por supuesto que me crecí en ideas, en proyectos, en certezas, pero al mismo tiempo hay un Argenis que sigue siendo el mismo, o al menos eso pretendí conscientemente lograrlo, y creería que lo he logrado. Yo he tenido conversaciones, bueno, contigo, Amancio, en el rol de amigo, en el rol de mentor en JCI, por ejemplo, muchas veces hemos conversado cosas como, por ejemplo, mira, si tú me ves que un día yo me pierdo de mí mismo, a mí se me suben los humos, yo entiendo que los honores son para Argenis, no para el rol de la presidencia, cosa que es distinto. Usted me sienta, y entre amigos en Maracucho digo, me da un cariaco, pero eso es, bueno, me sienta y me recuerda, epa, 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 epa. Entonces yo creo que sí logré tener un equipo de personas y sí cuento con amigos, con aliados que me acompañan, que me respaldan, pero que al mismo tiempo me pueden decir, epa, cuidado, para mantenerme siendo quien soy. Así que la verdad yo creería que hoy por hoy el Argenis de todo ese recorrido y de los honores y de los roles de alcance mundial, que es cierto, pues cuando llega a casa es el mismo antes y después, cuando va a visitar a su familia o a los amigos, de siempre, que procuré también cuidarlos en el proceso. Me consta, me consta. Me consta que nuestro presidente mundial respondía los mensajes individuales que, bueno, por lo menos yo le enviaba. Yo no sé si a los demás no, pero a mí me respondía en la medida que lo podías en las madrugadas. Era una cosa que tú decías, ah, pero mira que Argenis anda. Y me imagino, Argenis, ¿qué líder o qué lideresa hoy, que es un día después del 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, qué lideresa en ese recorrido te impactó más? Mira, me impactaron liderazgos que están enfrentando desafíos realmente extraordinarios, algunos visibles para el mundo. Liderazgos, por ejemplo, que están enfrentándose, viviendo una guerra. Tuve la oportunidad de visitar frontera con Ucrania, en Moldavia, en Rumania, donde tenemos membresía, líderes que están haciendo proyectos para atender a desplazados por la guerra en Ucrania, por ejemplo. Y pues ver la fuerza de líderes de nuestra organización, de la Cámara Junior Internacional, que nos une, y de otros tantos aliados que, movilizados por las JCI, están garantizando mostrar las luces del ser humano cuando las sombras son tan implacables. Por ejemplo, Amancio, recuerdo haber hablado con empresarios, recuerdo uno en particular, por ejemplo, que empresario del área hotelera, que
decidió un hotel, por ejemplo, decir, bueno, este hotel a partir de ahora va a recibir a ucranianos. Y cuando le preguntas, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, firmaron un acuerdo, o sea, bueno, por 6 meses, mientras te adaptas. No, la respuesta es mientras sea necesario. Y así como conocí empresarios, conocí a ciudadanos que no son empresarios, que son profesionales independientes o empleados que están abriendo las puertas de su casa para recibir a familias que desconocen por completo. Ese nivel de solidaridad humana, o por supuesto el nivel de liderazgo de nuestros líderes, de nuestros miembros, que están generando esos proyectos para que esas cosas sucedan, es realmente pues impactante. Y, Claro. y, y me ha traído, Amancio, preguntas que lanzo yo también, ¿verdad? Que dejo ahí para quienes nos ven. Por ejemplo, yo me he preguntado mucho si de este lado del mundo nuestro, donde no hemos vivido o no estamos viviendo tragedias semejantes a esos niveles de solidaridad también se activarían. En el que tú o yo abrimos la puerta de nuestras casas a gente que desconocemos para que estén con nosotros mientras se resuelve qué hacer porque huyeron de sus países. Pero en cualquier caso, para mí son mensajes de esperanza. Esas historias individuales de líderes como estos que estoy citando, que no están esperando las políticas o las decisiones en una asamblea general de un organismo internacional, sino que están tomando decisiones en su casa con su esposa para ver qué hacemos y cómo ayudamos. Fíjate que eso que dices, y yo te voy a dar un aliciente, por lo menos en el país en el que yo estoy viviendo. Chile es un país altamente solidario entre ellos, eh, incluso con nosotros los inmigrantes. Sí. Pero lo digo con conocimiento de causa, no solamente por el inmigrante, sino por lo que acaba de ocurrir. Pasaron unos incendios enormes en Sí, muchísimas regiones. Aún siguen algunos focos importantes de incendios. Se perdieron más de 3.000 hogares. Y es impresionante cómo el chileno agarra y inmediatamente agarra a su gente y se hace solidario y comienzan a trabajar para reconstruir lo poco que se pueda o lo mucho que se pueda con esto. Y ahí está un corazón solidario de gente que dice, ¿sabes qué? Monto en mi carro aquí en Santiago todo el agua que puedo, la voy, la compro en el supermercado y tomo mi auto y lo llevo hasta el lugar donde están los incendios para hidratar a la gente que está sufriendo. No pasó una vez, pasó miles de veces, alimentos. Y yo digo, bueno, sí lo podemos hacer, sí hay esperanza, sí tenemos corazones solidarios. Y entonces la pregunta es cómo amplificar esta conducta y que se convierta culturalmente. ¿Cómo lo sueñas tú? ¿Cómo lo miras tú? mira, Y aquí me meto con los deberes de liderar ya, tema que sé que te hace agua a la boca. sí, así es. Sabes que hay dos paradigmas que se enfrentan y que se han enfrentado en mi formación. El paradigma cristiano de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha y el paradigma de visibilizar para estimular a otros. Y yo creo que en mi criterio personal hay cosas que sí, que debes hacer y que tu otra mano no lo sepa, pero creo que hay otras cosas que elegidas con pinzas debemos mostrar y visibilizar para estimular a otros, para que alguien diga, wow, es verdad, yo puedo hacer eso también. Entonces, yo creo que eso es clave. Y en ese sentido, por ejemplo, en la Cámara Junior Internacional tenemos un programa que es el TOYEP, el 10 jóvenes sobresalientes del mundo. Y en el 10 jóvenes sobresalientes del mundo pues, se promueve que cada país elija los 10 jóvenes sobresalientes de su país. Y eso pasa también en las localidades. ¿Cuál es el objetivo? Más allá de entregar un trofeo en una ceremonia muy vistosa, es visibilizar esa historia, es visibilizar la historia de un talento, a veces completamente desconocido, a veces un héroe oculto que está haciendo algo espectacular y que puede servir de estímulo para otro. Entonces, programas como esos en los que visibilizamos son claves, son necesarios. Aprovechar los medios de comunicación que hoy todos lideramos. Yo siempre digo a Mancio que, bueno, yo estudié comunicación social soñando con tener un medio de comunicación propio, sin saber que cuando me graduara, todo el mundo iba a tener un medio de comunicación propio, como un Instagram o un Facebook. En ese caso, pues lo que yo invitaría a todos los editores de medios de comunicación hayan estudiado, no es que ojalá privilegien las noticias positivas, las historias de esos héroes ocultos, de quienes les inspiran, porque hace mucha falta. Todavía sigue haciendo mucha falta la voz del bien hacer y en eso somos responsables todos. ¿Sabes? Que te metes en un tema que para mí siempre ha sido, yo no soy periodista ni nada que se le parezca, no estudié periodismo, estoy en esto
por carambola, digámoslo así, porque es parte del proceso de desarrollo de contenido, para visibilizar a los líderes, que es mi tarea. Pero a mí siempre me ha llamado la atención del por qué las buenas noticias no facturan. ¿Por qué las buenas noticias no venden? ¿Okay? ¿Por qué hay gente que está desarrollando unos contenidos extraordinarios? ¿Okay? Yo los sigo, yo los veo y nadie los ve. Somos un grupito de 10. Y bueno, cualquier chisme de farándula es 10 veces más visible. ¿Es así todo el mundo? Tú que por lo menos recorriste 45 países, y si es así, ¿por qué es así, Argel? Pues hay, sí, un fenómeno humano en el que lo cuesta arriba, lo difícil y los extremos son muy sexys y venden, sí. Ahora, nosotros tenemos un deber, y tú adelantabas ese espacio, y el deber nos lleva a comunicar responsablemente. Entonces, todos aquellos que sabemos, incluso yo siempre le planteo el desafío a los mercadólogos, a los expertos en marketing. Bueno, si esto vende, está bien, pero tu desafío, el gran desafío, el siguiente nivel del marketing tendría que ser lograr utilizar las fórmulas del marketing para hacer atractivo lo que hoy parece aburrido, para convertir en un contenido sexy aquello que pareciera, bueno, sí, eso es para la gente que va a esas cosas, a los modelos de Naciones Unidas, que se la pasa, yo qué sé, pero no es para mí. Entonces, allí todos tenemos un desafío, tenemos una tarea, sí funciona así. Ahora, el marketing está desafiado para eso y nosotros estamos desafiados a utilizar algunas herramientas que estoy seguro, gente como tú, que está absolutamente comprometido con generar contenidos de valor, está aplicando y está, bueno, todos los días viendo, ¿qué hago para que esto lo vea más gente? Porque hay un esfuerzo detrás importante, porque creo que esto es lo que la gente debería ver, en lugar de estar viendo todo lo que nos dice que no o que nos mata la esperanza. Pero sin lugar a dudas estaría pendiente. Y estaría pendiente, sí, global. Hay en los deberes humanos, en la propuesta de deberes humanos, hay un... Y vamos a meternos de lleno en esto. Tú nos invitaste a sí. todos quienes te acompañamos en este proceso y a todos los miembros de la JCI a una nueva declaración o una declaración de los deberes humanos. ¿Okay? Así es. Por favor, en detalle cuéntanos de qué se trata esto para que la gente se conecte con esto. Pues esto que vamos a presentar pretende ser un antes y un después en la historia de la humanidad, así de chiquito y así de grande, como te suene. Eso es lo que pretende ser, un hito que marque un antes y un después en la historia de la humanidad. Nosotros, no me voy a poner muy histórico, pero el 10 de diciembre de 1948, después de las elecciones de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad aprobó, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso ha implicado unas conquistas extraordinarias en el mundo, aunque sabemos que hay muchas brechas en el planeta también. Ahora, la principal brecha que nosotros hemos detectado es que todo el mundo habla de los derechos, pero nadie habla de los deberes. Así que esta propuesta no pretende ser, digamos, contradictoria a la propuesta de los derechos, pretende ser complementaria, pretende completar el proceso que iniciamos en el 48. Pues en el artículo específicamente 29 de la declaración se plantean los deberes, pero se plantean como un enunciado. La visión que tuvimos y que pusimos en la mesa de la JCI, gracias a la presidencia mundial y a los liderazgos del mundo que tocamos, es la necesidad de aprobar una declaración universal de deberes humanos que balancee el imaginario colectivo de la humanidad en términos de la importancia de los derechos, pero también de la fuerza, de la contundencia de los deberes. Así que preparamos un documento, preparé personalmente, inicialmente un documento, hice una investigación de documentos previos porque no es primera vez que se plantea. Por ejemplo, llegué a un discurso de José Saramago, un premio Nobel de Portugal, que en su discurso de recepción del premio Nobel menciona la necesidad de una declaración de deberes humanos. Y me fui a la Fundación José Saramago en Lanzarote, en las Islas Canarias, en España, para conocer más al detalle. Y así investigué documentos previos y con todo ese trabajo presenté una primera propuesta. Y la presenté a la Directiva Mundial de la Cámara Junior Internacional, que es una organización miembro consultivo de Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social. Lo presentamos a los presidentes nacionales de esta Cámara en más de 120 países, en reuniones continentales. Lo presentamos a liderazgos locales
Y todos ellos fueron nutriendo una propuesta para garantizar que lo que es el principal desafío de Amancio en un documento como este, que sea realmente universal. Que lo que allí se diga sea una necesidad sentida en todas las culturas, bajo todos los marcos filosóficos, políticos, incluso religiosos, ideológicos. Y eso decantó en una propuesta de 7 deberes, que van desde el servicio a la humanidad, desde el perseguir la prosperidad, desde el educarte a ti mismo y enseñar a otros como un deber. Por ejemplo, todo el mundo habla, para citar solo un ejemplo, todos sabemos hoy por hoy que la educación es un derecho elemental y que debemos trabajar por esa educación de calidad. Pero ¿cuántos de nuestros jóvenes hoy tienen claro que tienen el deber de estudiar y de servir a partir del estudio que ese país o que esa universidad te brindó? Entonces es balancear ese imaginario. ¿Cuál fue el resultado de esa propuesta? Después de recorrernos el mundo, presentándosela no solamente a nuestros miembros de la Cámara Junior Internacional de la JCI, sino a presidentes, primeros ministros, gobernantes, CEOs de grandes compañías, medios de comunicación del mundo, depuramos la propuesta y la presentamos a nuestra Asamblea General reunida en el Congreso Mundial celebrado desde Hong Kong en noviembre del año pasado. Y el 2 de noviembre del año 2022, la Asamblea General de la Organización de Jóvenes Líderes más grande de este planeta aprobó por unanimidad la Declaración Universal de los Deberes Humanos. El primer paso para continuar con esa agenda en ese lobby internacional con Naciones Unidas, con Ban Ki-moon Center, todos nuestros aliados internacionales, pero sin detenernos en los lobbies internacionales. Lo que estamos promoviendo es que en lo local, quien nos ve, diga, ajá, ¿dónde está la declaración? Yo quiero llevarla a mi municipio, a mi universidad, para ir haciendo más robusto la propuesta, más robusta la propuesta internacional. Así que ese fue el sueño, el gran sueño de la presidencia mundial, si me preguntaras por uno, y realmente abrió un camino. Hay mucho por hacer en esa medida y yo estoy altamente comprometido ahora con mucha gente, podría decir miles de personas alrededor del mundo, en promoverlo. ¿Y cómo se está materializando ese compromiso tuyo después que dejas la presidencia mundial? Hay un comité, el año pasado creé un comité mundial con representantes de todos los continentes para promover y acompañar este proceso y esta propuesta. El presidente mundial de este año, de Islandia, Víctor Ómarsson, decidió continuar ese comité, es decir, este año hay un comité asignado también con representantes de todos los continentes que están trabajando esa propuesta. En esta segunda fase ahora promoviéndola, garantizando que los miles de miembros que tenemos en las 5.000 ciudades en las que tenemos proyectos, pues lo conozcan y lo promuevan. Por ejemplo, en Venezuela, la JCI Venezuela está presentando y ha presentado ya la propuesta a municipalidades y a gobiernos estadales para lograr declaraciones regionales en las que bajo los esquemas legislativos se presenta a la ciudadanía un esquema de deberes humanos. Al final de cuentas, esto, Amancio, y quienes nos escuchan, esto es una iniciativa educativa que va, ojalá, es la visión. Así como hoy en Instagram seguimos con un tema de redes sociales, hay infinidad de gente que ponen en la bio defensor de los derechos humanos, presidente de la Fundación de Derechos Humanos. Bueno, que un día tengamos así millones de defensores y promotores de los deberes humanos, tengamos fundaciones que los promuevan. Básicamente es un proyecto educativo que pretende transformar nuestro imaginario. Así que bueno, yo desde lo personal estoy apoyando ese comité, estoy cercano a la Junta, al presidente, por supuesto, en el proceso, y a la sede mundial, que está haciendo un trabajo de presentarlo a las organizaciones internacionales en las que formamos parte, como la Fundación de Naciones Unidas, Ban Ki-moon Center que cité, y bueno, formo parte de ese proceso todavía como parte de la Junta Directiva. Así que seguimos promoviéndolo y te agradezco este espacio para hacerlo también. Qué bueno. Aquí está Carlos Delgado, buen amigo, saludos. Saludos. También miembro de la JCI, además un líder muy activo en la ciudad de Maracaibo. Argeni, una de las cosas que quienes te conocemos sabemos es que tú probablemente antes de desarrollar tu inteligencia interpersonal desarrollaste la inteligencia intrapersonal. Es decir, eras muy metido para adentro. Sí. Tenían unas conversaciones profundas y densas contigo mismo. Así te conocimos de los inicios y bueno, te fuiste transformando y hoy eres un gran conversador
a nivel mundial, un gran relacionador público, pero probablemente tu esencia intrapersonal no se haya... En tanto viaje, con tanta gente, ¿qué hacías para conectarte y para hablar contigo durante un año en lo cual sé que es una locura entre horarios, viajes, idiomas, gente que te recibe, gente que te entrega, gente que... ¿Cómo lo hacías? Pues no era tan sencillo, no fue muy sencillo. De hecho, creería que el principal momento era en el avión. Ahora, en el avión yo tenía mi protocolo porque tenía que garantizar que ciertas cosas sucedieran en la transición de un lugar a otro. En el manejo de la información, por ejemplo. Y ahí te comento, más allá de de mi momento de reflexión, que estaba como guiado para garantizar que funcionara, porque o era en el avión, o era en el avión. Porque claro, cuando estás en la visita llegas al hotel en algún momento, pero llegas listo para recuperar energía, digámoslo así. Por no decir que llegas destruido de una agenda complejísima, intensa y que, claro, la adrenalina te mantiene activo, pero es físicamente muy intenso y además tienes que garantizar descanso para estar listo y con la mejor cara al siguiente día. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, en un año en el que no hay fines de semana. Al menos en el que yo no tuve fines de semana. Entonces, en el avión, por ejemplo, hacía varias cosas. Uno, registraba lo que un informe oficial debe ir, ¿verdad? Bueno, los logros, los resultados, los temas pendientes. Pero por otro lado, registraba algunos datos que no necesariamente iban a aparecer en un reporte oficial, pero que para mí son clave. Yo recuerdo que una vez tú me sugeriste, graba unas notas de voz, pero haz algo para ir registrando todo eso. Bueno, en el avión yo tenía ese protocolo y en el avión yo tengo un archivo en el que siempre habría decir, bueno, cuáles fueron los momentos cumbre de esta visita. Y no necesariamente tiene que ver con la reunión con el presidente de la República, sino cuando conocí esto, cuando pasó esta situación. O sea, cosas que no van, un archivo de reporte oficial y otro archivo de reporte que no, jamás va a estar en un informe, pero que para mí era parte de mi experiencia clave. Al mismo tiempo, tengo un archivo en el que iba registrando data específica, número de personas con las que conversé, número de horas de vuelo, todo eso como un récord numérico que implicaba la visita. En el de experiencias ahí ponía, por ejemplo, si comí algo extraño, o si visité un lugar absolutamente inesperado o increíble, todo eso iba allí. Y otro archivo, que es el que más se parece a lo que me preguntas, que es como lecciones, reflexiones, cosas que aprendí en el proceso. Y hay un último que está en elaboración, de pronto en alguna otra conversación lo compartimos. Yo preparé como una suerte de entrevista. Yo soy periodista, tú sabes, entonces preparé como una suerte de entrevista que a mí me gustaría hacerle a un pasado presidente mundial. Entonces tengo como 53 preguntas, si mal no recuerdo, del tipo, ¿qué fue lo que más te gustó? O algunas más políticamente rudas, pero como una conversación conmigo, y eso está en fase de preparación, como un ejercicio personal. No tengo pretensión o visión de, bueno, pero sí quiero tener esa conversación y sí la estoy teniendo para asentar los grandes momentos, lecciones, los titulares. Yo te tengo 3 preguntas. A ver. Que, si probablemente, estén en las de las 53. Ajá. Yo no dudo que no estén, pero como me voy a adelantar a esa. La primera. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, no estoy preparado para lo que viene en este momento? Como tal, vas a reunirte con alguien en medio de una sesión, dijiste, no estoy preparado. Mira, yo me preparé muchísimo y conté con un equipo también que me acompañó y me apoyó para estar preparado para las reuniones, por ejemplo, para los eventos. Pero para no quedarme, para poner algo sexy en la respuesta, por aquello que estuvimos conversando hace unos minutos, por ejemplo, puedo decir que hubo una oportunidad en la que yo había hecho ese trabajo en el avión que comenté, que no cerraba ahí. Eso era como de registro de la visita, pero también en ese mismo vuelo tenía que hacer algo, además de dormir se me daba chance, que era prepararme para la siguiente visita.
estudiar el país, la organización, cuántos miembros, cuáles son los proyectos que hacemos, los nombres de las autoridades con las que me iba a reunir, todo eso antes de llegar, ¿verdad? Y hubo un lugar al que llegué después de unos vuelos y unas agendas muy rudas y complejas. Llegué muy temprano, ya había periodistas en el aeropuerto y salgo listo, pero o sea, golpeadito, pero intentando estar lo más perfecto posible porque se ve que esa es la dinámica. Y había dormido en el vuelo. Entonces me despierto ya listo para salir y cuando salgo que están los periodistas, hubo un lapso en mi mente en el que no tenía idea de dónde estaba. Como, fue algo como, estoy muy feliz de estar en esta ciudad, que no recuerdo cómo se llama. Deme un minuto más en mi mente, ¿no? En mi conversación privada. Claro. Deme 30 segundos más. Después el secretario que tengo aquí me llegó y me da el nombre, ¿verdad? Pero me pasó una oportunidad, recuerdo, con un periodista, justo llegando al aeropuerto, que tuve en ese momento fue complejo, creo que se manejó, que lo manejé bien, que no fue notorio, pero yo sí lo supe y en ese momento dije, ay, no, y me había preparado, lo había leído, pero había dormido antes y me desperté justo para desembarcar el vuelo. Y el periodista estaba justo en la sala del aeropuerto. Ese es un caso que puedo citar. Pero en Vale. general, puedo decir, cuando algo no estaba completamente claro para mí, igual tenía equipo que me acompañaba y que me apoyaba. Así que. Bien. Segunda pregunta que te tengo. Sí. ¿Cuál fue el momento que te impactó más desde el punto de vista humano y positivo, que dijiste, qué bueno que yo me metí en esta carrera durante tantos años? Para decir, este momento lo anhelaba, lo deseaba o no lo esperaba y me ha sorprendido profundamente y mi gratitud se eleva. Si es verdad que agradezco todo lo que ha pasado y todos los países me han gustado y toda esa vaina es verdad. Pero ¿cuál fue el momento cumbre, para llamarlo de alguna manera? El 2 de noviembre, estando en Hong Kong, cuando aprobamos la Declaración Universal de Deberes Humanos. Para mí eso me llenó el corazón. Lo recuerdo, lo digo y me siento profundamente orgulloso de ese paso, que repito, sé que es un paso, pero un paso gigantesco que era un imposible. Además aprobamos en esa asamblea no solamente la declaración, Amancio, garantizamos que en nuestra constitución, en el capítulo 2, donde está la filosofía de una organización centenaria, se incorporara un artículo, y particularmente en ese capítulo donde están las bases filosóficas de nuestra organización, junto con el artículo de los derechos humanos, se incorporó en la Constitución el concepto de deberes humanos. Probablemente eso nos convierte en la primera organización global que reconoce el concepto de los deberes humanos a ese nivel. Esos dos momentos en esa asamblea en el que estamos tomando decisiones que sientes que de verdad generan un impacto, que no es el impacto lingüístico, estás transformando la mente de miles de personas que hacen parte de esta organización en 120 países, que ahora van a preguntarse, está bien el derecho, pero ¿cómo es el deber? ¿Estás cumpliendo tu deber? Ese momento para mí fue cumbre, valioso, valió no solo todos los esfuerzos del año, valió todos los esfuerzos de 21 años, 20 años, casi 21 de trabajo en esta organización para lograrlo. Ese momento, ese minuto le dio sentido a todo lo demás. ¿Y cuál fue el momento más amargo de la presidencia? Que dijiste, Toño, el amable, ¿por qué? ¿Quién me mandó meterme en esta organización? Bueno, no sé si así, pero por lo menos un momento indeseado que Mira, te movió. después de muchos viajes ya, después de agendas muy duras, igual yo siempre regresaba a Venezuela cada cierto tiempo, cada 2 meses o 3 en algún caso, y llegaba por un día, por 2 días, y volví a salir. Y hubo un día en particular que regresé a casa solo por 4 horas. Después de estar como 2 meses fuera, dando vueltas por el mundo, iba otra vez a iniciar otra gira, como de 2 meses más o 3, dando más vueltas por el mundo, y regresé a Venezuela, regresé a Maracaibo y estuve 4 horas en mi casa. Esas 4 horas no me bastaron, no fueron suficientes para sentarme en mi cama. Fueron suficientes para deshacer la maleta, ver qué iba a dejar, ver qué iba a cambiar, y ese momento me pegó, porque estaba en casa, quería ver a los míos y no tuve tiempo de nada de eso. Tampoco llegué al punto de decir por qué me metí en esto, pero sí fue muy difícil.
sí fue muy desafiante. Porque yo sabía por qué me metí y digo, ajá, bueno, dale, levántate, que además que el tiempo pasa rápido y es solamente un año. Eso siempre es una premisa ahí, ¿verdad? Ese momento fue especialmente difícil. Argeni, hay un mito dentro de la JCI que se ha escuchado por muchos años, Sí. que el pasado presidente, después que deja la presidencia, entra en un estado de depresión, de tristeza, de dolor, y que la JCI busca un profesional que lo acompañe. La primera pregunta, ¿te pasó? La segunda pregunta, ¿es verdad que la JCI te acompaña en ese proceso? Mira, bendito sea Dios, no me pasó. Como decíamos en la respuesta creo que a tu primera pregunta, yo me siento completamente satisfecho, sin la sensación de algo me faltó o me hubiese gustado esto más. No, yo creo que di tanto, 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 me entregué tan por completo que duró lo que tenía que durar y está bien. Al menos eso es lo que te puedo decir hoy, a casi 3 meses de haber entregado. Me he sentido bien satisfecho y realmente por otro lado, y está claro en algunas señales de mi dinámica, pues feliz de estar en casa de nuevo, feliz de estar en Venezuela, de estar más tiempo con los míos y sirviendo aquí y devolviendo, porque bueno, yo hice todo eso y logré todo eso porque la JCI Venezuela me apoyó, me acompañó, me formó un montón de tiempo y porque Venezuela me dio 1000 oportunidades, así que puedo decirte que no solamente es la sensación de satisfacción, sino de entusiasmo y a veces hasta ansiedad por lo que viene, por el nuevo ciclo que estoy abriendo, que viene después no de la presidencia, es un ciclo de 22 años este año, sirviéndole a esta organización, creciendo en esta organización, sumando con enfoque. Entonces, sentir ahora que finalmente, después de un poco más de 2 décadas, ahora voy a poner todo eso en práctica para mi siguiente ciclo, me entusiasma. Eso es así lo he experimentado yo. También he escuchado el mito. Yo imaginaría que en esta organización en la que creemos que en la hermandad de los hombres, pues trabajamos en equipo, seguramente si alguien tiene alguna necesidad o la ha tenido, pues seguramente sí podemos brindar apoyo, más personal e individualmente diría yo, porque realmente los presidentes cuentan con un equipo, al final siempre hay gente a tu alrededor, siempre, lo cual no necesariamente quiere decir que sea apoyo, ¿verdad? Porque bueno, hay roles que cumplir y posturas que asumir como presidente, porque ya no eres solo tú, sino que representas una institución. Digamos, lo he escuchado, seguramente sí, no es descabellado que alguien haya recibido apoyo. Quizá también, y por último, quizá también con esa información de esos mitos, yo hice o procuré trabajarme para garantizar, para pensar siempre en mi después y en lo que viene y entender que es un eslabón, es solo una partecita más de mi historia y que mi servicio en la organización es solo una partecita más también, que ojalá deja unas huellas. Aquí Candela dice mucha belleza junta. Eso se nota que tiene mal gusto. No, se refiere a la fotito de ella que apareció ahí. Yo me imagino, debo... Argeni, pregunta obligada de este programa. Yo tengo que decir, bueno, no se lo voy a decir después. Sí. Pregunta obligada de este programa. La pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable ahora, hoy, el liderazgo de Argenis Angulo? Bueno, yo durante un poco más de 15 años, en rentabilidad en términos financieros, de negocio, de sostenibilidad, pues durante 15 años me he dedicado a la educación corporativa en el 90% de mi experiencia. Ese trabajo se vio, digamos, detenido en este año, en el que estuve de alguna manera cursando una maestría, doctorado, PhD en liderazgo y ahora regresé con esa visión, ¿verdad? De continuar trabajando como consultor, coach de líderes ejecutivos y digamos, eso es lo que ha sido mi historial en el área de negocios, ya como emprendedor y luego como empresario. El contribuir con organizaciones públicas y privadas en la formación y en el acompañamiento de sus líderes y viendo la presidencia mundial como un gran salto en términos de la experiencia mundial que agregaba valor a mi oferta para servir más y mejor, ¿verdad? Vale. Vamos a la siguiente sección, una sección que a mí me gusta muchísimo, que es Culmina la oración.
A ver. donde yo te digo una frase y tú la vas a completar con una o dos palabras. Esto tiene que ser agilidad mental, que lo vamos a hacer de cerquita para vernos aquí. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: Deberes. las redes sociales son solo Una oportunidad. la Oportunidad. mayor virtud. Responsabilidad. El mundo grita por líderes capaces de... Asumir sus deberes antes de exigir sus derechos. Muy bien, muy bien. Argenis, en la primera edición de nuestros líderes hablando de liderazgo, yo te pregunté que si el camino de la carrera política para servirle a tu ciudad, a tu estado, estaba dentro de tu abanico de posibilidades. Muy diplomáticamente, muy políticamente respondiste. Y hoy eres parte de quienes están gestando la gobernación, están trabajando para servirle al Estado, cosa que a mí está muy bien. Yo soy de los que sostengo que los buenos somos los que tenemos que meternos en política, los ciudadanos. Sé que te estás estrenando, que tienes solo algunos días, pero ¿cómo fue tomar la decisión de pasar de esto a entrar a la política de gobierno del Estado Zulia, en este caso? Mira, yo me pasé el año pasado entero recorriendo el mundo, dándole 10,8 vueltas al planeta, diciéndole al mundo el eslogan del año, que fue liderar es nuestro deber, que básicamente plantea, tenemos el deber de asumir posiciones de liderazgo. Y principalmente los que creemos que tenemos los valores correctos, las miradas correctas, mientras más correcto creemos que tenemos la mirada de lo que debería ser el mundo, pues más fuiste unos minutos. poderoso. Sí, ¿estamos ahí? Hazme saber si... Ajá, ahora sí. Ok. Entonces, recorriste el país diciéndole a la gente que nuestro deber liderar es nuestro deber. Lo que significa que tenemos el deber de asumir posiciones de liderazgo. Y que especialmente los inconformes, los que creemos que el mundo tiene que cambiar, los que creemos tener las miradas y los valores y las respuestas correctas, mientras más formados o creencia de eso tenemos, más tenemos el deber de asumir las posiciones de liderazgo. Entonces, después de todo ese recorrido y de toda esa formación y habiendo asumido semejante posición de liderazgo, es decir, ya ahí hay una congruencia, ¿verdad? Al menos eso procuré. Para mí, mi siguiente paso y mi siguiente nivel es el servir a mis tierras, el servir a mi país, el servir a mi estado, en el que tenemos tanto por hacer. Así que puedo decirte, Mancio, que por años, y a quienes nos ven, por años, yo tuve esa discusión en mi mente, esa pregunta, en mi conversación privada, en esas que tú escribías también al inicio del programa en la presentación. Y la última parte, la conclusión previa en esas conversaciones me había dicho, bueno, mira, tú vas a estar cerca del liderazgo. No sabemos todavía si vas a estar al frente o vas a estar detrás de los que están al frente. Y hubo un punto en el que mi camino llegó a esas dos posibilidades. Y por un buen tiempo acompañé a líderes en posiciones de liderazgo, hasta que después decidí asumirlas y practicarlas hasta el más alto nivel de mundial a través de la JCI, como ya hemos conversado. Y después de todo ese ciclo, puedo decirte que mis reflexiones personales, Amancio, llegué a tener mucha más claridad. Y dije, ok, cerrando este ciclo, aunque yo tenía mi plan de lo que iba a ser posterior y todo lo demás, y eso no estaba tan claro allí, pero después de la experiencia mi plan cambia también. Y después de la experiencia me digo, sí, este es el momento. Y estoy listo y dispuesto a servir en espacios en los que hasta ahora no he servido, pero para los que me siento llamado. Y bueno, declarado eso en mi conversación privada, pues sí, cosas comenzaron a suceder. Y hoy tengo una oportunidad extraordinaria de servir como servidor público. Bueno, Argenis, yo he tenido la fortuna que he acompañado a varios candidatos a alcaldes como asesor político tras bastidores. Y han sido dos oportunidades. Y las dos oportunidades para mí, una de las primeras cosas que yo he hecho es mirar la coherencia, la honestidad y la transparencia que puede existir detrás de estas personas. Antes de poder aceptar un desafío como tal y una compañía como tal, porque al fin y al cabo hoy yo no vivo de eso, ¿no? Y cuando lo hice tampoco vivía de eso, así que... Y yo quiero
siempre que la política sea asumida por gente con unos niveles de principios importantes. Así que no sea la imagen que tienen los políticos de los que no lo están haciendo bien, los que nublen tus decisiones para seguir adelante en la política. Ojalá y Venezuela se pueda nutrir de gente como tú, y que la política la hagan profesionales como tú. Yo me voy a sentir Gracias. Gracias por esa confianza y feliz. por esa visión. Ese es el Yo me voy a compromiso. sentir feliz de ver que algún puesto, desde donde sea, desde el lugar que sea, desde concejal de un municipio o del gobernador del estado, y ojalá presidenta de la República, esté en manos de un ser humano como Argenis Angulo. Gracias. Amigo, te llegó el momento de liderazgo. En este momento yo me retiro, te dejo con la audiencia y tú le compartes a la audiencia una anécdota de un momento de liderazgo. Ya sea que tú actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos, y ya nos has repetido mucho así que te pediría otro, o cuando alguien hizo algo por ti, impactó tu vida de manera positiva y quieres reconocer el liderazgo de esa persona. Cualquiera de las dos direcciones que tome está muy bien, así que yo te dejo con mi audiencia para que tú le cuentes tu momento de liderazgo. Yo quiero reconocer el liderazgo de líderes locales y nacionales, así que regreso a mi JCI Venezuela y mi JCI Zulia y puedo hablar de los miembros de esta organización que se formaron en esta escuela y que ahora están liderando, mi presidente local, mi presidenta nacional, que están liderando proyectos en las comunidades, que están abriendo nuevas oportunidades. Hoy tenemos JCI, Cámara Junior Internacional, por ejemplo, en el oriente del país, donde no habíamos en lugares en los que nunca habíamos tenido membresía. Y esos son miembros jóvenes como los que nos están viendo, seguramente, que dijeron en tiempos de adversidad, en tiempos en los que la gente dice que no hay nada que hacer, aquí no hay oportunidades, y están demostrando con hechos que hay oportunidades. Así que quiero honrar a los líderes, a los que están iniciando y a los que están en el proceso dentro de organizaciones de trabajo voluntario como la JCI hoy en Venezuela, que están demostrando con proyectos y con vidas transformadas que sí es posible y que el entorno te toca y te cambia y te transforma y cambia los planes, pero no te determina. Que lo que nos determina es ese poder maravilloso de la voluntad humana. Así que mi presidente nacional, mi presidenta nacional, mi presidente local, mi presidenta nacional y los líderes de proyectos de la JCI en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, son inspiración para mí, así que aprovecho estos momentos para agradecerles a ellos y a todos los líderes locales de las nuevas organizaciones en las ciudades de Venezuela en las que estamos creciendo y brindando más oportunidades. A ellos y a los que decidan sumarse, bienvenidos, mi honra y agradecimiento. Buena, bravo. Bueno, Argenis, en este momento ya vamos cerrando la conversación. Yo quiero que le cuentes a la gente cómo te contactan. Más allá de ahí está tu Instagram. Sobre todo para las cosas que tú puedas acompañar, hacer. Claro que sí. Véndete más. Pues a todos los que nos ven, gracias por cedernos su tiempo en tiempos tan competidos, con contenido de valor. Soy Argenis Angulo, un líder siempre en formación y compartiendo contenidos y experiencias locales, nacionales y mundiales que he tenido la oportunidad de observar y de liderar. Estamos en redes sociales a través de Instagram, en Facebook, en LinkedIn o, por supuesto, también a través de @ArgenisAngulo. Y en estos espacios, como bien lo muestra Mancio, pues lo que creamos es comunidad de aprendizaje. Así que bienvenidos, no solamente para recibir cuanto yo tenga para aportar, sino también para compartir lo que traen, sabiendo que todos tenemos la oportunidad maravillosa de asumir el liderazgo, comenzando por la vida propia. Bueno, hermano, un abrazo grande que llegue hasta allá, hasta mi tierra, hasta mi Maracaibo querido. Miles de éxitos, millones de éxitos en tu nueva gestión en la gobernación del estado Zulia. Que la verdad te acompañe la Virgen de la Chinita, que te acompañen Amén. las bendiciones y que le sigas sirviendo al mundo. Que así sea, completamente comprometido en mantener ese deber. Qué bueno. Un gran abrazo para ti, hermano, hasta Chile y que pronto nos encontremos.